al 29. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Para cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os ha inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros, con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os obtengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, a las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Al fin, ya tenías un gran pleito vos ahí, ¿verdad? Una gran controversia. Bien, mi intención esta tarde es terminar el capítulo 15 de Hechos. Y yo para correr hoy en la tarde necesito que usted, pero yo quiero que usted entienda que se habían reunido en Jerusalén los apóstoles, que en su mayoría estaban vivos, los pastores de la iglesia de Jerusalén y la congregación. Eso se llama un concilio. ¿Para qué? Para hablar qué es lo que tienen que hacer los gentiles para ser salvos. Recuerde que la iglesia comenzó en Jerusalén y era eminentemente judía. Pero cuando salieron huyendo los hermanitos después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Antioquía de Siria. Ahí se fundó una iglesia muy fuerte, ¿verdad? De hecho, Pablo sale de esa iglesia de Antioquía de Siria a predicar el evangelio. Allá por Iconio, por Listra, por Derbe, por Chipre también. Y era una iglesia fuerte, quizás más fuerte que la de Jerusalén. Pero de repente llegan unos judíos de Jerusalén allá a Siria y les dicen, ustedes tienen que circuncidarse para ser salvos. ¿Es cierto eso, hermano? No. Hoy en día han cambiado el método, hoy dicen otras cosas. Por ejemplo, tenés que bautizarte para ser salvo. Tenés que bautizarte en agua, o tenés que tomar Santa Cena para ser salvo, o tenés que tener buen testimonio para ser salvo, o tenés que servir en la iglesia para ser salvo. Y hay un montón de inventos, ¿verdad? A las hembritas a veces en algunas iglesias les prohíben maquillarse, o no usar alguna ropa, o no usar prendas de oro, porque si no, no son salvas. Entonces, la circuncisión de antes, hoy la han cambiado en otras cosas, ¿verdad? Entonces, se reúnen los apóstoles, los pastores de Jerusalén, y planifican qué hay que decir a los gentiles para ser salvos. Primero habla Pedro, ¿verdad? Y Pedro les explica que él en una ocasión fue a la casa de Cornelio, que ellos eran romanos, ahí estaban sus familiares, estaban sus amigos, y pusieron la fe en Cristo y fueron bautizados en agua y no hicieron nada más. Solamente la fe sola para salvación. Luego después habla Pablo con Bernabé y dicen lo mismo, que ellos habían andado por aquellas partes predicando el evangelio, habían evangelizado, habían discipulado, habían plantado iglesias, habían puesto aún pastores en las iglesias y no les habían pedido la circuncisión. Al final habla Jacobo o Santiago.
el hermano del Señor Jesucristo, que era uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Él habla y dice que, ¿verdad?, que el Antiguo Testamento ya estaba profetizado que los gentiles iban a ser salvos, ¿verdad?, por la gracia de Dios, por la fe en Cristo. Y Jacobo concluye su discurso con estas palabras en el versículo 19, ahí en Hechos 15, 19 y 20, dice: por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Solo eso. Pero eso no eran requisitos para salvación, sino que los judíos que habían puesto la fe en Cristo, inclusive algunos fariseos, ellos se ofendían al ver a los gentiles salvos por gracia ir a comprar carne sacrificada a los ídolos y comérsela. ¿Me entienden? Entonces también había una costumbre en los paganos de que los animales los estrangulaban y no les sacaban la sangre y así se los comían. Y eso ofendía a los judíos. Entonces Pablo les dice: miren hermanos gentiles, ustedes son salvos por la gracia de Dios, pero no hagan eso. No coman sangre. No compren carne, sacrificada a los ídolos. Absténganse de la inmoralidad sexual, porque eso en cualquier época ofende, ¿verdad?, a los creyentes. Que un hermanito, que una hermanita practique la inmoralidad sexual. Entonces, hermano querido, esas 4 cosas eran las que los gentiles no debían hacer, ¿verdad?, para no ofender a los creyentes judíos. Los judíos, si ellos querían seguir guardando el sábado, comer comida kosher, o sea, comida especial para judíos, circuncidar a los judíos, no había problema. La cuestión era no imponerle esas cosas a los gentiles, a nosotros los gentiles, ¿verdad? Entonces, a esa conclusión se llegó. En el concilio estaban ahí los judíos que decían que había que circuncidar a los hermanos para que fueran salvos. Ellos no dijeron nada. Obviamente no les gustó la decisión, ¿verdad? Pero ahí estaban los apóstoles, estaban los ancianos de Jerusalén, que eran las máximas autoridades eclesiásticas del momento. Así que ese fue un decreto apostólico, ¿verdad? Lo que dice el versículo 20. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, o sea, la carne sacrificada a los ídolos, de la inmoralidad sexual, de ahogado y de sangre. Vale. Hasta ahí llegué yo el domingo pasado. Entonces vienen ellos y van a hacer una carta para decirle a los hermanos gentiles que no hagan esas cosas, porque los hermanos judíos, ¿verdad?, se ofenden cuando los gentiles hacen esas cosas. Entonces eso nos lleva al versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Ahí está planteado, o sea, lo que se va a hacer después del concilio. Fíjense bien, aquí están los apóstoles, los ancianos o pastores y toda la iglesia de Jerusalén, ¿verdad?, que fue la primera iglesia evangélica fundada en el mundo. ¿Entienden? No era católica. Ahí estaban los apóstoles vivos, ahí estaba Pedro. Entonces ellos eligieron varones para enviarlos ¿a dónde? A Antioquía con Pablo y Bernabé, a Antioquía de Siria, de donde Pablo había salido en su primer viaje misionero y que en el siguiente capítulo sale en su segundo viaje misionero.
Eso se va a poner interesante, hermano. Venga el próximo domingo. Entonces, ¿a quién iba a mandar? A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales. Estos eran líderes, estos eran buenos creyentes, hermanos esforzados, hermanos que amaban a los hermanos de Cristo. Entonces, ellos iban a llevar la carta, y como también eran buenos predicadores, también se lo iban a explicar verbalmente a los hermanos que no tenían que circuncidarse, que no tenían que guardar el día sábado, que no tenían que comer comida especial, ¿verdad? Sino que la fe sola en Cristo es suficiente para la salvación. Muy bien. Barsabás quiere decir hijo de Sabás o hijo del sábado, es decir, nacido en día sábado. Barsabás significa también hijo del anciano o hijo del sábado. Es lo mismo. Silas es una forma abreviada de Silvano. Acompañó a Pablo en el segundo viaje misionero. ¿Se acuerda quién acompañó a Pablo en el primer viaje misionero? Hace poco lo dije. Bernabé, ¿verdad? Pero en el segundo ya no va con Bernabé, sino que va con Silvano o Silas. ¿Por qué? Ya vamos a ver eso, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué ya no Bernabé? Bien, Hechos 15:23. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Bien. Mire, este versículo me costó tiempo de investigar. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso el versículo? Ya le explico. Los ancianos escribieron por conducto de ellos, los apóstoles, los ancianos y los hermanos de Jerusalén, a los hermanos de los gentiles, que están ¿dónde? En Antioquía, en Siria y en Cilicia. Primero, esta Antioquía era la capital de Siria, pero mire, la Biblia hay que investigar, hermano. En Siria, Pablo había fundado iglesias, quizás eran pequeñas, que no hay referencia, ¿cómo se llama? Muy clara, pero aquí está diciendo, y Cilicia, ¿sabe? Cilicia cuya capital era Tarso. ¿De dónde era Pablo? De Tarso, ¿verdad? Entonces, después de su conversión, Pablo fundó iglesias no solamente la de Antioquía, sino que en Siria y en Cilicia. Por eso dice Gálatas y 14 años después, usted preguntó de eso, y 14 años después aparece ya en Gálatas capítulo 2. Entonces, Pablo, después de su conversión, empezó a predicar el evangelio, a evangelizar, a discipular, a preparar hombres para plantar iglesias. ¿Entiendes? ¿Dónde? En Siria, en Cilicia, ¿verdad? Muy bien. La carta del concilio iba dirigida primariamente, a iglesias que tenían muchos judíos. Ajá. Que necesitaban saber eso para que no le impusieran a los hermanos gentiles cosas que Dios no había pedido, ¿verdad? Pablo fundó iglesias en las regiones de Siria y Cilicia, de la cual Tarso era parte. Ya le dije. ¿Qué pasaría con las iglesias de Antioquía, de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe? Y aquí me faltó la de Chipre. ¿Cuáles son estas iglesias? Las que Pablo fundó en el primer viaje misionero. ¿Qué va a hacer Pablo en el segundo viaje? Mire, por favor, ahí en Hechos, capítulo 16. Rapiditos. Léeme, Jan, por favor. Déjame ver. El 1 y 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego.
y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hasta ahí. ¿Se da cuenta? Ahí ya está Pablo en el segundo viaje misionero. Va a Iconio, va a Listra, donde lo apedrearon, y va a ir a Derbe, pero estamos adelantando mucho ahorita. Hechos 15, 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Ese es el 24, ¿verdad? Hermano, en el versículo 23, ahí comienza la carta. Quizás no fui claro. Cuando dice aquí, y a escribir por conducto de ellos, 2 puntos. Ahí comienza la carta que le mandan los de Jerusalén a los gentiles. Ahí está el encabezado de la carta. Y sigue en el versículo 24. Abilio pagué el recibo de la luz, oro, café y pan, compraste. Versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando. Incircuncidado de ¿verdad? Y come hamburguesas, y come pizza, y pollo. Ajá. Y no guarda el sábado tampoco, allá anda para arriba y para abajo, armando cámaras, entonces me di errado. ¿Me entiendes? Entonces, se preguntan una vez espectacular. Ajá. Amén. Chulo. Muy bien. Entonces, ¿qué hacían estos individuos? Mira, hermano, torcer la doctrina bíblica es serio. Dice, estos individuos los han inquietado con palabras perturbando vuestras almas. O sea, los hermanos gentiles se sentían incompletos. Como le explicaba yo en la mañana, que en un tiempo los pentecostales le predicaban a la gente y le preguntaban, ¿y usted ya habló en lenguas? Uno decía que no, más si uno había ido a una iglesia bautista, ¿verdad? ¿Usted habla en lenguas? No, pues usted no es salvo, tiene que hablar en lenguas. Perturbaban el alma de los gentiles, mandando circuncidarse y guardar toda la ley, hermano. Ya dijo Pedro en su discurso que ni los padres de ellos, ni ellos mismos como apóstoles podían guardar la ley. Es que nadie puede, hermano. La ley, los 10 mandamientos fueron dados para que los humanos veamos que somos pecadores. Y eso refleja la santidad de Dios. Los 10 mandamientos dicen, no mentirás. Por lo menos. También, Paquito del Barrio también. No, Francisco, quiero decir. Entonces, no codiciarás, no mentirás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y con todas tus... Es fácil, ¿verdad? Y el segundo es más fácil. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu suegra como a ti mismo. Algo a la fe sola en Cristo para salvación son legalistas. Son legalistas. Vamos a ver. La carta establece que los judaizantes no tenían ninguna autoridad de la iglesia central. Eran unos metidos, ya le dije. Los judaizantes estaban perturbando y confundiendo las mentes de los gentiles. Por lo que no entendieron, los judaizantes eran creyentes judíos que querían que los gentiles se circuncidaran. Eran creyentes salvados por gracia. Ahí lo dice la Biblia. Si quiere lo voy a comprobar porque esto es serio, hermano. Esto es demasiado de lo que usted se imagina. Mire el 15:5.
el 15:5, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Eran creyentes nuevos, eran creyentes ignorantes, eran creyentes celosos, eran creyentes que apenas manejaban la doctrina de la... Bueno, no manejaban bien la doctrina de la salvación, pero dice ahí, habían creído. Esos eran los judaizantes. Los judaizantes con legalismo buscaban dividir en lugar de unificar la iglesia. ¿Otra vez? Los judaizantes con legalismo buscaban dividir en lugar de unificar la iglesia. Entonces, hermano, hoy en día no tenemos judaizantes, tenemos predicadores salvadoreños que practican el legalismo y pervierten el evangelio de Cristo. Y le dicen, si usted no se ha bautizado en agua, usted no puede tomar Santa Cena. Usted no puede servir en la iglesia, pero puede dar dinero a los no bautizados en las iglesias. Sí, ¿verdad? Hermanos, no hay ninguna parte en la Biblia, por cierto, vamos a tomar Santa Cena ahora. Hermanos queridos, tómenla. Si usted ya puso la fe sola en Cristo para su salvación, tome Santa Cena. Si no se ha bautizado en agua, ahí después se va a bautizar. Hoy llego a su casa si quiere y vamos allá a un río, yo lo chapuse yo y rápido lo bautizo. Son doctrinas de hombres que han inventado eso para empujar a la gente que se bautiza y le dicen, si no sos bautizado no puede servir. La gente quiere servir, quiere trabajar en la iglesia, entonces le ponen ese requisito, ¿verdad? Y mueren por ese requisito. Y mucha gente se va de las iglesias por ese requisito legalista. Mire, dicen otras cosas más que no las digo ahorita porque te puede ofender a alguien. Por eso no lo digo. Pero son doctrinas sacadas de la manga de la camisa, legalismo puro y duro. Esta iglesia que es de la gracia le decimos, si usted ya puso la fe sola en Cristo, bien puede tomar Santa Cena. Ahí después arreglan las maletas, como dicen en el mundo, ¿verdad? En el camino arreglan las maletas, dicen, ¿verdad? Ahí después se bautiza cuando le ronque la gana a usted, hombre. Cuando hagamos alguna salida y algún balneario, ustedes le encanta andar bañando ahí en las piscinas. ¿Sí? Ahí lo vamos a bautizar. Me recuerdo, ¿te acuerdas de...? Es muy largo explicarlo, ¿no? Pero bueno, la gente tiene sus temas. Una hermana que estuvo acá en Estados Unidos con el esposo, allá no sé por qué el pastor no la quería bautizar, no sé. Hermano Wilfredo. Y en un viaje que hicieron acá, vinieron aquí a la iglesia y me dijeron que la fuera a bautizar. Un día martes, allá en la cueva, sin gente, sin hermanos, no la bauticé. El hermano, un buen hermano, buen amigo, no sé, ni pregunté, porque no me interesaba. Es más, ¿qué decía Pablo? A mí Dios no me ha mandado a bautizar, sino que me ha mandado a predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Es lo más importante, hermano. Que usted haya puesto la fe en Cristo y usted hoy es salvo. La cena del Señor es un evento que nos recuerda el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo y su pronta venida. Mire, si no fuera por la Santa Cena, en las iglesias no se acordaran de la sangre de Cristo. ¿No se acordaran? Las iglesias tradicionales, para nada. Vamos a Hechos 15:25. ¿Y qué más decía la carta? Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo,
hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Hermano, los apóstoles, los pastores o ancianos de Jerusalén dicen esto de Pablo. Miren, enviamos a nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que la iglesia de Corinto, el hermano Gabriel predicó de eso el miércoles, era una iglesia de creyentes salvados por gracia, dirigidos por su carne, por su naturaleza pecaminosa, que no aceptaban el apostolado de Pablo. Entonces Pablo en una ocasión les dice: miren, yo les voy a hablar como loco, ya me tienen cansado. Yo he trabajado más que todos los apóstoles. Yo he sido latigado, castigado con varas, apedreado, he aguantado hambre, he aguantado frío, he estado en cárceles, perseguido por los judíos, perseguido por los gentiles, y también allá en alta mar he naufragado. Y ustedes dicen que no soy apóstol. Y todavía en mi mente siento la carga por las iglesias de Cristo. Hermano, Pablo solo pensaba en predicar el evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Hermano, en otro versículo, no, ese es el resumen de la carta a los romanos. Son los versículos clave de la carta a Romanos. Entonces, hermano, fíjate bien, cuando Pablo andaba por allá en Iconio y en Listra, los apóstoles de Jerusalén ni sabían nada de eso. No había WhatsApp. Mire que bendición, usted sí tiene WhatsApp. Se puede comunicar rápidamente. Su esposo está en Estados Unidos. ¿Qué estás haciendo? ¿Ah? ¿Con quién estás? Ajá, ¿es allá? Ponle la cámara. No, yo me estoy imaginando, las hermanas no hacen eso aquí, ¿verdad? No, las hermanas no hacen eso. Vea, hoy tenemos una comunicación, wow, súper rápida. Y en el tiempo de Pablo, no, hasta que vinieron y contaron las cosas, estaban admirados los apóstoles, hombres que han expuesto su vida. ¿Por qué? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas. Estos hermanos eran líderes, oye bien, para que estuvieran debajo de los apóstoles y los ancianos, eran cosas serias. ¿Y sabe qué? Ellos hablaban el griego, porque ya le dije, Silas va a ir en el segundo viaje misionero con el apóstol Pablo. Prosigamos. Los misioneros se han ganado el cariño de los líderes de la iglesia en Jerusalén, porque han puesto sus vidas en peligro por el evangelio de Cristo. Otra vez. Los misioneros se han ganado el cariño de los líderes de la iglesia en Jerusalén, porque han puesto sus vidas en peligro por el evangelio de Cristo. Y la carta concluye con los versículos 28 y 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Termina la carta. Son 7 versículos de la carta, desde el 23 al 29. ¿Y de qué predicamos en la mañana? Ya les olvidó. Enrique. Bueno, venís, te quedaste dormido ahora para ver. No es broma, no, yo porque bromeo con Enrique, no, tienes que dar dormilón, no, para nada.
que prediqué en la mañana y el hermano Paquito del barrio, está en el discipulado, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablé del Espíritu Santo, verdad? Ahí lo tiene actuando. A Dios, el Espíritu Santo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, que es Dios, lo vimos en la mañana, y a nosotros no imponerle ninguna cosa, sino estas cosas necesarias. ¿Qué está diciendo la carta? Que la salvación es por fe. ¿Cuáles cosas? 29. Que os abstengáis, que se abstengan, que no lo hagan. Significa que no se coman la carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animal ahogado o de fornicación o inmoralidad sexual, ¿verdad? Porque, te lo explico, en las religiones paganas ellos tenían sus templos y ahí habían sacerdotisas prostitutas. Y algún hermanito, más que todo en Corinto, estaba el templo de Afrodita, que era un templo grandísimo. Y acuérdense, los de Corinto eran bien espirituales. No, ellos iban a la iglesia el domingo, ¿me entiendes? Y se disfrazaban y de escondidas iban al templo de Afrodita a adorar. Entonces, eso le molestaba a los judíos, ¿verdad? Recién convertidos. Entonces, por eso les dice, absténganse de inmoralidad. Mira, hermano, en esta dispensación es pecado la inmoralidad sexual. No es la voluntad de Dios. Y Dios disciplina fuertemente a los que cometen este pecado. Así que le dice, absténganse de eso y pásenla bien. Se cierra la carta. Estos mandatos no se refieren a la salvación, sino a la comunión entre creyentes gentiles y judíos, para mayor efectividad en el evangelismo hacia los judíos no creyentes. Buen punto. Fíjense que los más perjudicados eran los judíos no creyentes, que iban a la sinagoga, pero ellos oían, bueno, y aquellos judíos, ¿por qué hoy son cristianos? ¿Qué les han hecho? Entonces, claro, ellos ponían de obstáculos, miren, pero esos hermanos, esa gente, cuando ponen la venta en la carne, porque la carne sacrificada de los ídolos, después la ponían en el mercado y era bien barata, y era de buena calidad, ¿verdad? No era pecado comer la carne, pero ofendía a los judíos cristianos. Y los judíos que eran cristianos decían, para ser como eso, mejor no voy a esa iglesia. Como ahora, ¿verdad? Que hay gente que dice, para ser como el hermano Ian, no, es buena gente. Para ser como el hermano Irra, no voy a ninguna iglesia. Yo lo conozco, es el maestro. ¿No? Ahí va del colocho, quitas el pelo, yo lo conozco. ¿Me entiendes? No, y en verdad, cualquier falta que nos vean a los creyentes, nos van a decir para ser como él o como ella, no, pero es tu excusa. Mejor andar a la iglesia porque no te vas a ir al infierno. ¿Me entiendes? Pero la gente pone excusa y pone excusa. Muy bien, termina la carta y vamos a ciertas conclusiones. Número 1. Estas 4 reglas son conocidas como 2 decretos apostólicos. Las 4 reglas que acabamos de ver se conocen como los decretos apostólicos para los gentiles. ¿Qué más? Las 4 reglas, 3 de las cuales tenían que ver con asuntos de alimentación y la 4ª con asuntos de moralidad. ¿Se acuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento Dios, cuando manda que ofrezcan los sacrificios de animales, dice que la sangre la rocíen alrededor del holocausto? Pero los paganos se la tomaban.
Se la tomaban, o la cocinaban y se la comían como ahora. Este me gustaba la moronga. Todavía creo que le gusta con limón y chile, jalapeño, con tortilla tostada y un fresco de tamarindo. Es sangre coagulada y cocinada con aceite. ¿Y es pecado? No. Que no puede ser saludable, no es saludable, ¿verdad? Igual que los chicharrones, pues. ¿Le gustan a usted las pupusas revueltas, revolvidas? Extremadamente esperada. Extremadamente esperada. Mejor cállate, porque no le va a caer. Y son ricas, hombre. Bien chicharronudas, ¿me entiendes? Había un hermano que hasta pedía un chicharrón extra con la pupusa, ¿verdad, Regina? Pero está prohibida la carne de cerdo en la Biblia, hermano. Sí, en la ley. Pero nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Eso era para los judíos. Entonces, a un judío ver a alguien comiendo chicharrones se molestaba, se enojaba. ¿Me entienden? Cuestión de ellos. Con el hecho de acatarlas, no deben pensar los cristianos gentiles que con ello pueden alcanzar la salvación. Ajá, lo que le he dicho muchas veces, esos requisitos no son para salvación. Es para que hubiese comunión entre los creyentes gentiles y los creyentes judíos. Y los judíos no creyentes pudieran acercarse a Cristo. ¿Verdad? Dios concede la salvación solamente por gracia. Sin embargo, Dios quiere que su pueblo haga lo que es correcto. ¿Otra vez? Dios concede la salvación solamente por gracia. Sin embargo, Dios quiere que su pueblo haga lo que es correcto. Hace poco vimos una clase en Romanos, como la lección 30 más o menos ahí, donde hay muchos tabús que la gente cree, si haces eso no sos salvo. Otra vez, no voy a decir algunas porque algunos todavía se pueden ofender, porque todavía tenemos algún legalismo en la mente. Voy a decir algunos los más suaves. Por ejemplo, hay hermanitos en Cristo que creen que ir al cine es pecado. Fíjense que mi segundo pastor, yo me recuerdo que en ese tiempo comenzaban a instalar cable en San Miguel y él lo gritaba del púlpito: ¡es pecado poner cable!, decía él. No se me duerma, no se me duerma. Vaya, ya ve que se relajó, no se me duerma. Café, chef, y con cremora. Con cremora, por favor. De esa, muy estimulante. Tengo un amigo que le dice harina mejor, harina. La camioneta, la avioneta con harina. Mire, hay otros hermanitos que son bien sinceros. Ellos creen que jugar fútbol o ver fútbol es pecado. ¿Y será pecado realmente? No. O, ¿qué le digo? Para que no se moleste. Que si no usan la ropa hasta los tobillos, andan enseñando la carne. O si alguien usa el pelo largo. Y a veces hay algunas referencias en el Antiguo Testamento, pero son referencias, porque, mire, yo me las aprendí. Yo fui un legalista, hermano. Yo fui legalista.
Le voy a preguntar algo. ¿El que el hermano Orlando se haga un tatuaje es pecado? ¿Sí o no? ¿A dónde dice la Biblia eso? Le dije, sí, hay una medio referencia un poco rebuscada en el Antiguo Testamento de aquellos que se rasgan la piel, pero no estamos bajo la ley. Mire, a mí no me gustan los tatuajes, que de volado duelen y es caro, ¿ves? Mire, yo admiro a la gente que se pone tatuajes. Yo les digo, hágaselo con tinta blanca, por favor, porque no se les mira. Yo veo algunos beisbolistas ahí, todos, a LeBron James, por ejemplo, un montón de... El hombre es moreno y casi no se le nota los tatuajes. ¿Quién? Uy. Sí, el hermano. Hay un hermano querido, yo lo aprecio mucho. Él me ayudó mucho cuando era un creyente. Él anda tatuado a las dos pantorrillas, ¿verdad? Él es un creyente salvado por gracia. Viera cómo lo señalan y lo atacan en las redes. Porque el hombre es libre. El hombre no está atado. Él conoce la Escritura. Sabe que la salvación es por la fe en la sangre redentora y justificadora de Cristo y punto. Y nadie lo mueve de su posición en Cristo Jesús. Pero la gente dice, mira, Paulino no hace esto. Paulino, dije el nombre, ¿verdad? Mira, hace esto otro, hermano. No, estamos bajo la gracia. Obviamente la gracia no es libertinaje. Voy a pasar a otra cosa. Si en el próximo noviembre el hermano Israel se va al festival campirano donde están las chanchonas, pierde la salvación él. Va a llevar botas, camisa cuadriculada, manga larga y sombrero, para que no lo conozcan. Y tal vez se pone mascarilla, y gafas negras. Mire, es nada más un ejemplo, no se vaya al campirano, le van a poner un botellazo ahí, le dan un montón de bolos. Yo le estoy ilustrando la gracia de Dios. Y estos son temas tabú que no se tocan en un púlpito. Hermano, si nos vamos a ir por allá. Que se vaya. Que tengan libertad en Cristo Jesús. No estén amarrados con una camisa de fuerza. Ya nacieron de nuevo. Vimos en la mañana que el Espíritu Santo ya les regeneró, les habitó, les selló. ¿Qué más? Pero yo tengo que seguir. Tengo todavía 15 minutitos y voy a volar. Vale. Después de que se cierra la carta, Pablo y Bernabé continúan su ministerio en Antioquía de Siria. Y dice Hechos 15, 30, 31. Así, pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Mire, me gusta. Los gentiles estaban contentos, porque ahí mismo habían llegado los legalistas a decirles que la salvación era por circuncidarse. Y la carta dice que el versículo que leyeron la carta y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. No tienen que hacer nada extra para ser salvos, sino la fe sola en Cristo. Ahora los creyentes gentiles saben que el concilio ha adoptado el punto de vista de Pablo y Bernabé y ha rechazado las argumentaciones de los cristianos judíos fariseos. Cristianos, judíos, fariseos, convertidos. Mire, así como Nicodemo, como José de Arimatea. Dicen los evangelios que muchos judíos de la sinagoga pusieron la fe en Cristo.
pero no lo decían públicamente para que no los expulsaran de la sinagoga. Dicen algunos, esos no son salvos. Eran creyentes tiernos, sin conocimiento bíblico, pero habían puesto la fe en... Así son los legalistas, hermano. Yo he oído mucha gente que dice, no, esos no eran salvos. ¿Y por qué ocultaron? No. Es que esta gente quiere ver a un creyente que hoy nace de nuevo y quieren verlo súper fuerte, súper espiritual al día siguiente. No, es un proceso. Acuérdense, la justificación ocurre en un momento. La justificación se da cuando Dios el Padre declara justo a toda persona que pone la fe sola en Cristo. En ese momento el individuo es salvo, viene el Espíritu Santo a su vida. Un segundo después comienza el proceso de santificación, que dura ¿cuánto tiempo? Ahí estamos en ese proceso. Nos equivocamos, decimos cosas que no debemos decir, vemos cosas que no debemos ver en las redes. ¿Me entiendes? Somos creyentes somos pecadores en recuperación, que estamos creciendo en la gracia de Dios, paso a paso, momento a momento, día a día. Entonces, los legalistas, mire hermano, los legalistas les encanta descalificar a la gente. Tal persona hizo tal cosa, no es salvo, no es salvo. ¿Se dieron cuenta que hace poco murió Jimmy Swaggart? ¿Sabe? Bueno, la mayoría somos hipotes acá, no saben. Jimmy Swaggart, hermano, yo lo recuerdo muy bien. Fíjense que hasta a mi papá le gustaba cómo predicaba Jimmy Swaggart. Bien recuerdo, él tenía un programa en el canal 6 los domingos a las 12 del mediodía. Y yo recuerdo cuando estábamos almorzando, él lo miraba. Él era pentecostal, pero era un tremendo predicador. Tenía un ministerio a nivel mundial, le ayudaba a mucha gente pobre, niños, tenía orfanatorios. Él sí tenía un avión privado, pero se miraba que él hacía mucho. Pero pecó, fíjese. Pecó como peca cualquier ser humano. Y él estaba en un hotel con una persona, con una mujer, que no era el esposo. ¿Y sabe quién le dijo a la prensa que ahí estaba Jimmy Swaggart en ese hotel? Otro pastor. Y lo descubre. Y la prensa en Estados Unidos se lo come. Y por supuesto, los creyentes legalistas de ese tiempo y los de ahora lo descalifican. Murió a los 90 años, creo que tenía. Así son los legalistas, como que no recordasen que también ellos o todos somos pecadores. Somos pecadores. Y por eso, mire, cuando lean usted la carta a los Corintios, ahí se va a ver cómo eran esos muchachos. Eran increíblemente dirigidos por su naturaleza pecaminosa. Pero estoy atrasado. El efecto de la carta y la explicación satisfactoria dada por Judas y Silas le dieron gozo y complacencia a los corazones de los creyentes. Hechos 15, 32 y 33. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. ¿A qué llegó Judas y Silas ahí a Antioquía? Llegó a animar, a fortalecer, a consolar y a confirmar a los hermanos. Ellos son verdaderos pastores, no llegaron a descalificar a la gente. Entonces, hermano,
por favor, se lo pido. Cuando usted se dé cuenta de un pecado personal de un creyente, no lo descalifique. No diga, pues él no es salvo. Hermano, y si es un pecado bien grosero, pecado es pecado. Nuestras mentiras, nuestro rencor hacia otras personas es igual de pecaminoso ante Dios. ¿Me entienden? Porque así somos. No, pero mire que lo que hizo. La sangre de Cristo tiene poder para pagar todos los pecados. Y si el pecado es grosero, que te ofende mucho, ora por él, para que Dios no lo discipline severamente. O más bien, tal vez él ya cometió su pecado y no le va a caer. Pero el punto es, hermano, la enseñanza es, todos somos pecadores. Tal vez diga mejor, él es un creyente carnal, pero no lo descalifique. No lo descalifique, porque eso es legalismo. Descalificar a un genuino hijo de Dios que ha puesto la fe en Cristo, eso es legalismo. Va a llover. Gracias a Dios. Vamos a hacer un culto de 1 hora más, voy a predicar. Bueno, como le digo, yo no quiero poner más ejemplos porque va a decir, por mí lo digo. Porque hay tantas cosas en la mente humana que como no leemos las Escrituras, las seguimos creyendo. Pero vamos rapidito. Judas y Silas eran muy buenos predicadores, que hablaban y predicaban en griego. Sí. El versículo define el énfasis de la profecía del Nuevo Testamento, que es básicamente la predicción del Evangelio de la gracia y su aplicación. Este versículo define el énfasis de la profecía del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la profecía? Básicamente la predicación del Evangelio de la gracia. ¿Cuál es la profecía? Que todos aquellos que no han puesto la fe en Cristo Jesús van a ir a pagar por sus pecados en el infierno por los siglos de los siglos. Y la profecía positiva es de que todos los que hemos puesto la fe sola en Cristo Jesús vamos a ir a vida eterna en cielos nuevos y tierras nuevas, cosas futuras. Sencillo. Entonces, ¿qué tenemos que predicar? El Evangelio de la gracia. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. ¿Qué predicaba Pablo, Bernabé y Silas aún en la iglesia de Antioquía, hermano? El Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Mas a Silas le pareció bien el quedarse ahí. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando. Mire, no dice predicando, no, enseñando las Escrituras, versículo a versículo a versículo. Enseñando la palabra del Señor y anunciando el ¿qué? Como otros muchos. Muy bien. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía y así reanudaron el trabajo que habían hecho antes de viajar a Chipre y Asia Menor. Antioquía, y no Jerusalén, llegó gradualmente a ser el centro del crecimiento y desarrollo eclesiástico y misionero. A estas alturas, hermano, la iglesia de Antioquía en Siria era más poderosa que la de Jerusalén. Ahí estaba Pablo, habían fundado iglesias. Los de Jerusalén, ahí estaban haciendo cultitos ellos en Jerusalén, bien cómodos los hermanos, ¿verdad? Entonces las iglesias en Siria y en Cilicia eran iglesias hijas de la de Antioquía. Y Jerusalén no había fundado ninguna. Entonces, por eso es que hoy en día, en la iglesia de Cristo, la mayoría somos gentiles
y hay un poquito de judíos que han puesto la fe en Cristo y que les cuesta a los judíos poner la fe en Cristo. Mire, esto lo vamos a ver la próxima semana. Termino con esto. Pablo y Bernabé forman dos grupos misioneros. A partir de ese versículo ya se empieza a armar el segundo viaje misionero, ¿verdad? Y Pablo y Bernabé tienen una pequeña diferencia ahí, y ya no sale una sola pareja, no, salen dos. Bernabé agarra a Marcos, su sobrino, y se van para Chipre a predicar, y Pablo agarra a Silas y se van a visitar Iconio, Derbe, Listra, etc. Eso lo vemos el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal. Así que venga, que va a haber café con cremora. Muy bien, va a pasar nuestro hermano Dennis Roxer, ¿verdad? No,